Dios les bendiga. Hoy estaré compartiendo la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 1 al 5, y vaya preparando su Biblia. El tema de hoy es enfrentando las pruebas de la vida. Hoy estaremos, ¿verdad?, viendo este tema, enfrentando las pruebas de la vida. Eh, ¿Por qué? Porque todas las personas, todo mundo pasa por pruebas en la vida, pruebas difíciles, algunas más que otras personas pasan mucho más fuertes aquellos problemas, aquellas pruebas que experimentan, y, pero no deja de ser una prueba difícil a todos aquellos que están viviendo, ¿verdad? Y pues vamos a ver a la luz de la palabra de Dios qué es lo que nosotros debemos hacer cuando estamos enfrentando esas pruebas, de qué manera se presentan esas pruebas en nuestra vida. Santiago 1, versículo 1 al 5 dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, aquí nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos enfrentar esas pruebas con gozo, ¿verdad? Debemos estar con un gran gozo, con un gozo total, grande, cuando nos encontramos en medio de aquella prueba o pruebas en sí. Dice ahí en el versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando dice ahí sumo gozo, es un gran gozo o un gozo completo, total, enorme. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. No debemos estar nosotros con un gozo pequeño o de una manera que sea más tristeza que alegría, que gozo. No, debe ser un gozo completo, que domine la situación, no importa cuál sea el problema que estamos enfrentando. No es fácil estar contentos cuando nos encontramos en medio de una prueba. O dice ahí, fíjese nada más al final del versículo 2, dice: cuando nos encontremos o cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué significa diversas pruebas? En muchas, en varias, plural. En otras palabras, no solamente es una prueba la que podemos estar enfrentando, pueden ser dos, tres pruebas, tres problemas, y sin embargo, aunque sean dos, tres o 10 o 20, debemos estar nosotros en un gozo total, aun cuando estemos en diferentes pruebas. Aquí nos muestra en el versículo 5, fíjese nada más, cuando nos encontramos nosotros en esas diversas pruebas, dice ahí en el versículo 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y si pide esa sabiduría, dice ahí al final, le será dada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando nos encontramos en medio de esas pruebas? Pedirle a Dios sabiduría. Todo el tiempo debemos pedir a Dios que nos dé sabiduría cuando nos encontramos en medio de esas pruebas que estamos enfrentando. ¿Por qué?
porque al clamar a Dios, al pedirle a Dios sabiduría, Él nos va a dar en abundancia la sabiduría, y es ahí donde nosotros podemos pedirle también que nos dé el poder para enfrentar aquellas pruebas, que nos dé autoridad y dominio propio para que las pruebas no nos dominen a nosotros, sino que nosotros dominemos la situación en medio de las pruebas. Dice la palabra del Señor que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. De lo contrario, si nosotros estamos en medio de las pruebas, podemos caer en la tristeza, podemos nosotros estar dominados por el problema y puede venir una depresión donde ahí no queremos ni siquiera hacer absolutamente nada para sobresalir en medio de aquella prueba. Así que la sabiduría de Dios nos da poder, nos da autoridad, nos da entendimiento para nosotros comprender qué es lo que está sucediendo en nuestra vida y de qué manera lo vamos a enfrentar. Ahí con la sabiduría de Dios podemos entender de qué se trata aquella prueba que estamos atravesando. También nosotros con la sabiduría de Dios es necesaria para saber qué es lo que nosotros debemos hacer, qué es lo que debemos hacer, cada paso que tenemos que dar. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de la vida de David, que cuando él enfrentaba un problema, él siempre iba a consultar a Dios y le preguntaba qué es lo que él tenía que hacer. Si él tenía que enfrentar al enemigo o simplemente esperar en Dios. Muchas de las veces no se trata de que hagamos nosotros algo, sino simplemente esperar en Dios, confiar en Dios, depender de Dios, dejar que Dios sea el que actúe y no nosotros. Porque cuando Dios entra en acción, está entrando el Todopoderoso con toda su grandeza, su amor y su misericordia hacia nosotros para defendernos, para guardarnos, para ayudarnos en medio de todos los problemas. Así que siempre nosotros debemos pedir la sabiduría a Dios. Muchas de las veces Él nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer. Muchas de las veces nos va a decir, quédate quieto. Y así lo dice en los Salmos. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. En muchas ocasiones es nada más quedarnos quietos y clamar a Dios, porque Él va a hacer algo a favor de usted. Me encanta también como dice el profeta Habacuc, yo me voy a quedar quieto, me voy a sentar y voy a esperar que suceda aquella visión. Él sabía que si Dios le había dado la palabra, Dios iba a actuar. Y dice, yo voy a esperar. Aquí me voy a sentar y voy a esperar que Dios actúe conforme a lo que Él dijo en su palabra. Muchas de las veces eso es lo que tenemos que hacer nosotros, esperar en Dios y dejar que sea Dios el que haga las cosas, porque Él las hace con excelencia y nosotros podemos cometer errores todo el tiempo. Muchas de las pruebas pueden ser problemas o tribulaciones. Dice en Santiago 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Note usted, aquí está hablando de la tentación. Dice ahí, porque cuando haya resistido la prueba, note usted que la tentación es una prueba por la cual muchos entran en una tentación
pero es una prueba también. Y dice ahí, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Muy importante. ¿De qué manera Dios nos ayuda en medio de las tentaciones o de las pruebas? Nosotros debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, que no sea de labios, porque Dios no acepta de labios absolutamente nada, porque Dios se queja del pueblo cuando dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón vaga lejos de mí. Importante notar eso. Debemos amar a Dios con todo nuestro ser completo. Ahora, cuando nosotros amamos a Dios de esa manera, dice que si nosotros estamos en medio de una tentación o de una prueba, el Señor está ahí con nosotros y nos da la promesa de que vamos a recibir la corona de la vida. ¿Cuándo va a ser? Al final. Cuando el Señor nos lleve a su presencia, Él nos va a coronar. Así que nosotros debemos estar siempre con esa esperanza que al final vamos a tener la corona de la vida de parte del Señor. Pero debemos nosotros soportar toda tentación y toda prueba. Dice ahí que las tentaciones son pruebas que tenemos nosotros que resistir. Ahora, ahí mismo en Santiago 1, versículo 13, nos muestra que esas tentaciones no vienen de Dios. Dios no nos puso esa tentación. Dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El Señor Jesucristo muestra que el tentador es Satanás, es el diablo. De hecho, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y allá en el desierto el Señor Jesús estuvo ayunando por 40 días y 40 noches. Ahora, al terminar los 40 días y las 40 noches en ayuno, se acerca el tentador y puso una serie de tentaciones para tratar de hacer caer a Cristo Jesús. ¿Quién fue ese? El tentador. Si usted lee ahí en los evangelios, se puede dar cuenta que el tentador, después de haber sido derrotado y vencido por Cristo Jesús en medio de esas tentaciones, se fue y lo dejó solo. Así que el que pone las tentaciones es Satanás. Cristo Jesús lo venció y Cristo Jesús nos dice a nosotros: no tengáis temor, yo he vencido al mundo. Así que Cristo Jesús nos dice: yo ya lo vencí, no tengas temor, yo estoy contigo. Así que Dios no pone la tentación, Dios no tienta a nadie y ni Él tienta a Dios, ¿verdad? De ninguna manera. Así que ahí vemos nosotros en este pasaje, Santiago 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En otras palabras, nuestra persona es débil porque estamos en la carne, estamos en el mundo, todos somos pecadores, entonces nuestra carne tiene deseos y esos son concupiscencias. Una concupiscencia son deseos de la carne, pero ahí es donde se acomoda el tentador.
Y ahí es donde comienza a hacer sentir a la persona de esas tentaciones. Mira esto, mira aquí, mira allá. Trabaja mucho en la mente, en los pensamientos. Tú nunca lo vas a poder lograr. Tú nunca vas a hacer esto. Tú nunca vas a ser libre del alcohol, de la droga, del adulterio, de la fornicación. Y comienza a trabajar en los pensamientos. Y cuando la persona comienza a creer esos pensamientos, es atraído por esos pensamientos, por esos deseos de la carne y vuelve a caer en la tentación que ya se había apartado. Así que las personas son tentadas por Satanás y comienzan a ser seducidos, atraídos por su propia carne. Así que una de las cosas, tenemos que reconocer quién es el que está trayendo la tentación y tenemos que reconocer que nuestra carne es débil y pedirle a Cristo Jesús que nos fortalezca y nos ayude a vencer en esas debilidades. Dice en el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando la persona cae en el pecado, pues lo único que viene es la muerte. Por eso nosotros debemos enfrentar en el poder de Cristo Jesús, pidiéndole la sabiduría, pidiéndole el poder y la autoridad para vencer eso y que nos enseñe a vencer esos pecados. ¿Por qué? Porque si abrimos la puerta, ahí entra la muerte. Y nosotros no queremos llegar a esas pruebas tan difíciles de enfrentar algo tan duro como la muerte. Dice ahí en Romanos 5, las pruebas nos van fortaleciendo nuestro carácter. Ahí es donde vamos a ver, fíjese, que si nosotros actuamos correctamente, las pruebas van fortaleciendo nuestro carácter, nos van haciendo más fuertes si nosotros aprendemos a vencer todas esas pruebas, todas esas tentaciones o cualquier problema que estemos enfrentando. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Tribulaciones son esas pruebas, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Note usted, la prueba o la tribulación produce paciencia. Podemos nosotros practicar la paciencia, estar tranquilos, calmados, que Dios está en control de todo. Y dice ahí en el versículo 4, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. ¿Qué es esperanza? Yo espero en Dios. Yo espero que Dios actúe conforme lo dice en su palabra. Yo sé que Dios está actuando a mi favor. Eso es una esperanza, tener la esperanza depositada en Dios. Así que las pruebas a mí me ayudan, a usted le ayudan para crecer, para que nuestro carácter esté fortalecido en que Dios está con nosotros. Ya no confiamos en nosotros mismos, no confiamos en que alguien de las demás personas nos van a ayudar, no. Ahora confiamos que Dios es quien nos ayuda, nos bendice, nos fortalece, nos instruye, nos da sabiduría y Él nos da la victoria. Eso es tener la esperanza depositada en Dios. Dice aquí en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que el Espíritu Santo está en nuestro corazón
Y Él nos está enseñando y nos está llenando de esa esperanza en Dios. Dice aquí en el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En otras palabras, nosotros éramos débiles, éramos pecadores. Cristo Jesús murió por nosotros. Entonces, ¿dónde está nuestra esperanza? Si Cristo Jesús hizo lo más difícil de morir en mi lugar, en la cruz del Calvario, murió tomando mis pecados, pues el resto de los problemas no son problemas para Él. Al contrario, son oportunidades que Dios me da a mí para mostrarme su gran amor. Dios le está dando a usted la gran oportunidad en medio de los problemas de que usted vea el gran poder de Dios, el gran amor de Dios actuando cada día a favor de usted y de su familia. Eso es precisamente nuestra esperanza está depositada en Cristo Jesús. Si Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, conti más estos problemas Él los va a solucionar en cualquier momento. Una de las cosas que yo he podido aprender en mi vida cristiana es que entre más pronto nosotros entendamos la razón de la prueba o del problema, más pronto esa prueba se va a terminar. Porque el enfoque principal de aquella prueba es para que nosotros crezcamos y seamos fortalecidos en la fe y en la esperanza en Dios. Pero muchas de las veces, en lugar de entender, estamos renegando del problema, estamos renegando de aquella situación, y por qué a mí, y yo nunca pensé que esto me iba a pasar a mí, y ya estamos nosotros renegando. Si nosotros vamos allá con el pueblo de Israel cuando venía después de la salida de Egipto, siempre renegó. Pasaron el Mar Rojo 3 días sin agua, renegando porque no tenían agua. En lugar de hincarse todos y clamar a Dios por agua, el Señor les hubiera dado agua. Ellos comenzaron a renegar. Comenzaron a renegar porque no tenían las cebollitas y los rabanitos que ellos comían en Egipto y se querían regresar. Cuando clamaron a Dios por comida, por alimento, Dios les dio carne, Dios les dio pan del cielo. Era nada más que clamaran a Dios. Precisamente nosotros también es lo que tenemos que hacer, aprender a clamar a Dios, a creer en Dios, a depositar nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, y Dios responde. Cristo Jesús dice que las aves del cielo no siembran y sin embargo ellas comen todos los días del grano que hay en los campos. Los lirios del campo no hilan, pero visten mejor que el rey Salomón. Dice, ¿cuánto más vosotros que valéis más para vuestro Padre Celestial? No os afanéis por la comida o por el vestido. Si ustedes lo piden, el Padre se los va a dar. Así que nosotros debemos depender de Dios, clamar a Dios en medio del problema, en medio de la necesidad. Confíe que Dios está ahí. Cuando usted ama a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, es muy necesario aprender a vivir para Dios de esa manera. Pero, por ejemplo, si yo no amo a Dios de esa manera, Dios sí me bendice,
pero muchas de las veces las pruebas están ahí constantemente. ¿Por qué? Porque yo no he aprendido a darle a Dios todo mi corazón como Dios lo demanda. Así que si usted quiere vencer esas pruebas, ámelo con todo su corazón y con todas sus fuerzas, como lo dice su palabra. Así, en esas pruebas es como nosotros nos hacemos partícipes de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Lo honramos, lo exaltamos. Mire, vamos a 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12 y 13. 1 de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprendan de ese fuego de la prueba. Dice ahí en el versículo 13, sino gozaos. Note usted, vuelve a repetir que debemos gozarnos en medio de esa prueba. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Dice, debemos gozarnos porque de esa manera, en esas pruebas, nosotros somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba, nosotros resistimos diciendo, Señor, si tú sufriste por mí en la cruz del Calvario, pues yo voy a resistir esta prueba, porque tú hiciste mucho más por mí. Y ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús y no en las circunstancias que estamos nosotros atravesando. Es muy importante eso, no poner nuestra mirada en las cosas que estamos nosotros atravesando. Dice en Colosenses, dice así, no, que no pongamos nuestra mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. De esa manera, nosotros no debemos poner nuestra mirada en la circunstancia, en el problema, en la situación que atravesamos, sino en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando usted pone su mirada en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted, la prueba está llegando al fin, al final, porque usted se está gozando en Cristo Jesús. Ahora, no solamente en ese momento, sino dice ahí en el versículo 13, para que también en la revelación de su gloria, la revelación de la gloria de quién, quiere decir eso, esa porción, que cuando Cristo se manifieste, cuando Él venga por su iglesia, entonces nosotros, dice ahí al final del versículo 13, nos vamos a gozar con gran alegría. Los problemas ya ni nos vamos a acordar. Nos vamos a gozar con gran alegría cuando veamos a Cristo Jesús manifestándose o revelándose en su gloria, en su poder, porque viene por la iglesia. Eso va a ser algo mucho más grande. Así que nuestra mirada debe estar puesta en esa manifestación o en esa revelación de Cristo Jesús. Ahora, en medio de toda prueba, nuestra fe es probada y es fortalecida también. Primera de Pedro 1:7 dice así, para que sometida a prueba vuestra fe, note usted, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro se prueba con el fuego. Entre más fuego, más se purifica el oro. Así también nosotros. Entre más fuego en la prueba, nuestra fe es más limpia y más fuerte en el Señor.
y está poniendo como ejemplo al oro que es probado por fuego. Dice ahí, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, mucho más valiosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, la fe dice, sea hallada en alabanza. Nuestra fe es hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Note usted, cuando Cristo Jesús se manifieste, venga por su iglesia, todas las pruebas que nosotros vivimos aquí, es probada nuestra fe, va a ser mucho más valiosa en ese momento que venga Cristo Jesús, más valiosa que el oro. Cristo Jesús le dijo a los apóstoles en los evangelios, cuando venga el Hijo del Hombre y irá a hallar fe. Una de las cosas que va a buscar Cristo Jesús en los corazones es fe. Y la fe es probada y fortalecida por las pruebas o las dificultades que vivimos aquí en la tierra. Así que cuando usted esté pasando un momento difícil, pídale al Señor que le dé fe, que le fortalezca la fe para que usted pueda depender únicamente de Él. ¿Por qué le digo esto? Porque en Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, paz, fe. Ahí se encuentra la fe y es el fruto del Espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo está en nuestros corazones, como leímos hace un momento, pero la presencia del Espíritu Santo también pone fe en nuestro corazón. El Espíritu Santo hace que la fe esté fuerte. Así que usted le pide fe, el Espíritu Santo va a fortalecer la fe en el corazón de usted y de cualquiera que se lo pida. Ahora, vemos nosotros que nosotros debemos vivir de esa forma con una fe fortalecida. Dice ahí, para que sometida a prueba vuestra fe. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando nosotros tenemos esa fe fortalecida, Dios es fiel con nosotros. Dios siempre es fiel y nos va a ayudar en cualquier situación que nosotros estemos atravesando porque confiamos en Él, porque dependemos de Él, porque nosotros clamamos a Él. Y el problema nosotros sabemos que Dios lo va a usar para mostrarnos su gran poder a favor nuestro. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ahora, aquí en cuanto a tentación, vamos a poner prueba o dificultad o problema, porque muchas de las veces los problemas se convierten también en tentaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos una necesidad y tenemos que servir a Dios y a veces dejamos de servir a Dios por ir a otro lugar para suplir aquella necesidad en lugar de ir a servir a Dios. Y se convirtió en una tentación, aunque muchas de las veces no lo vemos de esa manera, pero sin embargo sí puede ser una tentación. Por ejemplo, si yo tengo una necesidad, puedo dejar de hacer las cosas que Dios me demanda para ir a hacer aquella otra cosa que Dios no lo ve bien. Así que dice aquí,
Fíjese nada más, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Vienen las tentaciones, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Cuando nosotros dependemos de Dios, clamamos a Dios, amamos a Dios con todo nuestro corazón y estamos luchando en contra de la tentación, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios va a estar ahí. Dios nos va a ayudar. Él nos va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer. Dice ahí, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Viene el tentador, pero Dios nos da la salida para irnos de aquella tentación, para salir de aquella tentación. Muchas de las veces nos va a dar la palabra en forma de oración, nos va a dar la palabra en la lectura de su santa palabra o sus promesas y nos vamos a fortalecer en las promesas del Señor, pero Él nos da la salida para no caer en la tentación. Dice, para que podáis soportar. De esa manera nosotros soportamos, nos fortalecemos. Así que el Señor es fiel y nos da la salida en medio de ese problema o de esa tentación. Ahora, ¿qué debemos hacer en medio de la prueba para nosotros vencer? Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6. Dice así, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En medio del problema, lo primero que tenemos que hacer es humillarnos, pedir perdón a Dios por nuestros pecados, porque muchas de las veces de ahí es donde se toma el enemigo para ponernos tentación. Pero cuando nosotros decimos, Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados, ¿sabe qué? Nada más con ese principio, usted le está dando un golpe, no con un palo, con una vara, sino con un fierro en la cabeza del tentador. Le está dando un golpe mortal al tentador. Cuando usted dice, Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados, lávame con tu sangre poderosa y borra todas mis maldades. Y si usted se acuerda de algún pecado en especial, y usted dice, Señor Jesús, yo me arrepiento de este pecado delante de ti, prácticamente ahí le está dando no solamente un golpe, sino le está clavando la espada del Espíritu que dice en Efesios 6:11 en adelante. Ahí usted está clavando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y usted está venciendo a Satanás. De esa manera, usted tiene que dar un paso importante, humillarse delante de Dios, pedir perdón por sus pecados. Específicamente, si usted se acuerda de 1, de 10 o de 100 o de 1000, diga toda la lista pidiéndole al Señor que lo lave con su sangre poderosa y lo borre para siempre de su corazón y de su alma. Dice ahí, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Dios le va a levantar, le va a poner en alto a usted cuando usted hace eso. Dice, cuando fuere tiempo. Muchas de las veces Dios no lo va a hacer al instante. Sí lo limpia, sí lo perdona, sí lo santifica en ese mismo momento, pero la prueba a veces el Señor la va a dejar un día, 2 días, una semana, un mes, 2 meses, un año, depende el tipo de prueba que estamos atravesando.
Pero cuando sea el tiempo de Dios, va a quitar esa prueba y nunca más va a volver ese tipo de problema. Puede venir otros problemas, pero usted tuvo una experiencia y salió en victoria grande de esa prueba. Se lo digo porque lo he experimentado en muchas ocasiones. Le he pedido al Señor muchas de las veces con lágrimas por algunas necesidades. Se tardó un tiempo el Señor, pero cuando llegó el tiempo de Dios, Dios me levantó con su diestra de justicia y el Señor ha sido grande y bueno con todos los que claman a Él y le aman. Y ahí yo puedo decir, el Señor ha sido bueno conmigo. Usted también lo puede decir de esa manera. Dice ahí otra de las maneras que debemos nosotros actuar, dice en el versículo 7, al humillarnos delante del Señor, Él nos exalta cuando sea tiempo y dice en el versículo 7, nosotros debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Señor, yo pongo toda mi ansiedad sobre ti y confío en ti, ya no voy a depender de mí, ni tampoco voy a estar en medio de esta incertidumbre. Ahora confío que tú estás tomando mi causa o mi problema en tus manos. Eche toda la ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de usted, de mí y de todos nosotros. Dios tiene cuidado de todos los que clamamos a Él y le servimos, le honramos, le amamos con todo nuestro corazón. Él ya hizo absolutamente todo en la cruz por nosotros, pero nosotros sí debemos actuar como lo dice su palabra. Eso es muy importante. Dice ahí en el versículo 8, sed sobrios, sean inteligentes, estén despiertos, dice, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué está diciendo aquí en este versículo? Sean inteligentes, estén despiertos, no se duerman, porque vuestro peor enemigo, eso es lo que significa vuestro adversario, el diablo, vuestro peor enemigo, el diablo, anda como león rugiente. No es el león, pero anda como un león, rugiendo. Anda alrededor, dando vuelta y vuelta hasta que encuentre una puertecita abierta. Él va a querer entrar y dice, anda buscando a quien devorar. Te quiere devorar a ti, me quiere devorar a mí. Si tú le abres la puerta, te va a devorar, te va a hacer pedazos o nos va a hacer pedazos. Mas sin embargo, aquí dice, sé sobrio, humíllate delante del Señor, echa toda la ansiedad sobre Él, no dependas de ti, el diablo te quiere destrozar a través de los problemas para que no confíes en Dios. Así que esas pruebas, esos problemas son para que confíes en Dios y no le abras la puerta a tu peor enemigo que te quiere destrozar. De estas pruebas, nosotros las estamos enfrentando y todos los hermanos en Cristo, todos los que buscan a Dios las enfrentan, ¿verdad? En todo el mundo. Versículo 9. Dice, al cual resistid firmes en la fe. ¿A quién tenemos que resistir firmes en la fe? Al enemigo. Note usted, la fe es para resistir a nuestro peor enemigo. ¿Cómo resistimos? Creyendo y estando firmes en la fe en Cristo Jesús. Yo sé que el Señor Jesús está conmigo. Yo sé que el Señor Jesús, Él está escuchándome. Y yo le sirvo, le honro, le adoro, le exalto con todo mi corazón y Él va a ayudarme en medio de esta prueba. Ahora, dice ahí en el versículo 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos todo el mundo. En todo el mundo.
todos los cristianos, todas las personas que confían en el Señor y han clamado a Cristo Jesús, todos estamos padeciendo de una forma o de otra, pero se van cumpliendo y van siendo fortalecidos en Él los que verdaderamente han clamado a Él. Después de las pruebas, nos va perfeccionando el Señor y nos fortalece con su gran poder. Fíjese nada más en el versículo 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Nos perfecciona, nos afirma, estamos firmes, nos fortalece, ya no vamos a ser los mismos. Después de que pasamos a aquella serie de pruebas, de problemas, ya no somos los mismos, ya Dios nos ha fortalecido, ahora ya no estamos débiles, ahora sabemos vencer porque vamos al Señor, porque le pedimos perdón, porque nos apartamos del pecado, porque lo honramos, lo exaltamos, nos gozamos en Él, ya sabemos cómo podemos enfrentar todas esas cosas, ahora lo compartimos con otras personas y nos establece. ¡Pum! Ahora estamos bendecidos, establecidos en sus bendiciones, estamos establecidos en su reino y en su reino hay absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Ahora estamos rodeados del Señor. Precisamente ahí es cuando nosotros comenzamos a vivir las victorias que Cristo Jesús nos promete en sus palabras. Tal vez usted ha tenido ya muchos años en la vida cristiana, pero en lugar de vivir en victorias, ha vivido en problema tras problema tras problema y como que no ve la puerta. Muchas personas en lugar de avanzar retroceden, se van al mundo porque piensan y el enemigo atacó sus pensamientos. Tú nunca vas a ser un victorioso. La palabra de Dios dice que nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores, pero muchas de las veces las personas son más que derrotados y en lugar de vivir como más que vencedores, no somos vencedores, somos más que vencedores. Pero la manera de cómo nosotros podemos vivir más que vencedores es humillándonos bajo la mano poderosa del Señor, pidiéndole al Señor que nos lave, nos santifique y nos dé sabiduría, como dice ahí en Santiago 1, y nos enseñe cómo enfrentar cada prueba, cada problema que enfrentamos. Las pruebas son para ser victoriosos. No podemos ser victoriosos si no tenemos pruebas, si no tenemos luchas. Así que aprenda más del Señor. Anote todos estos pasajes bíblicos. Si es posible, apréndase versículos de memoria que le van a ayudar en medio de los problemas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Apréndase muchos versículos. Esos versículos le van a ayudar para que su fe esté fuerte en el poder del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice a cada persona, Señor, que está enfrentando por pruebas diferentes y ayúdales para que crezcan, Señor, en la fe depositada en ti y también que su corazón esté lleno de la esperanza en tu gran poder y en tu gracia. Que tu presencia los rodee, los bendiga y los guarde a ellos y a sus familias. En Cristo Jesús. Amén y amén.
Que Dios le bendiga y el Señor esté con usted.